En una fría noche de noviembre de 1911, en un pequeño pueblo olvidado por el tiempo, un niño desapareció dentro de su propio cuarto, sin dejar rastro. Las ventanas estaban cerradas, la puerta bloqueada por dentro, y lo más perturbador, el colchón en el que dormía seguía caliente. Este es el archivo 019, un caso que fue enterrado, silenciado y sellado, pero hoy vamos a reabrir el expediente. El caso ocurrió en el interior del estado de Vermont, en los Estados Unidos, más precisamente en el pequeño y aislado pueblo de Cavendish. La familia Harwood era conocida entre los vecinos por ser discreta, religiosa y trabajadora. John y Margaret Harwood tenían 3 hijos. Elías, el más joven, tenía solo 6 años en 1911. Era un niño tranquilo, introspectivo y a menudo descrito como demasiado curioso para su propio bien. Según los registros de un diario de la madre, Elías era constantemente visto hablando solo o con alguien que nadie más veía. 23 de noviembre de 1911, una noche fría y silenciosa. Elías fue puesto en la cama a las 20:00. Margaret, como de costumbre, revisó las ventanas y puertas. Todo estaba cerrado. A la medianoche, Thomas, el hermano mayor, se despertó. Dijo haber oído un sonido bajo, como un susurro, proveniente del cuarto de al lado. Thomas se levantó, caminó hasta el cuarto de Elías y encontró la cama vacía. Pero el detalle que haría que este caso se registrara como uno de los más inexplicables estaba ahí. El colchón estaba caliente. Caliente como si Elías se hubiera levantado segundos antes. No había señales de allanamiento, ni huellas. El cuarto estaba cerrado por dentro. Lo único diferente era una marca en la pared detrás de la cama, 3 círculos entrelazados, dibujados de forma rudimentaria, como si fueran hechos con la punta de un cuchillo. La madre entró en pánico. El padre, armado, revisó cada rincón de la casa. Pero Elías había desaparecido. No hubo sonidos, no hubo rastros, solo ese colchón caliente. La policía local fue llamada al día siguiente. No había mucho que investigar, sin señales de fuga, sin testigos, sin pistas. Lo que quedaba era el testimonio de la familia y el símbolo en la pared. Curiosamente, el símbolo no fue reconocido por ninguno de los investigadores, pero uno de los oficiales de origen celta afirmó haber visto algo similar en piedras antiguas de Irlanda. Eran marcas asociadas con rituales de paso o portales. La búsqueda de Elías duró semanas. Se exploraron bosques, se drenaron ríos, nada, ninguna prenda, ningún vestigio, nada. El caso fue archivado como desaparición en circunstancias desconocidas. Pero la historia no terminó ahí. En los años siguientes, varios habitantes del pueblo reportaron sucesos extraños, susurros provenientes de dentro de las paredes, pasos en el piso superior, incluso cuando no había nadie allí. Y siempre que alguien relataba estos hechos, el símbolo de los 3 círculos aparecía en algún lugar cercano. El abuelo de Elías, en un diario escondido encontrado décadas después, escribió sobre un lugar entre los lugares, donde el tiempo no se mueve como aquí. Según él, Elías tenía el don de escuchar el susurro del otro lado. El caso comenzó a atraer la atención de estudiosos del ocultismo, investigadores de fenómenos paranormales e incluso agentes federales.
pero cualquiera que se adentraba demasiado en el caso, o desaparecía, o dejaba de hablar. En 1932, un hombre fue encontrado vagando por las calles de Burlington, Vermont. Estaba confundido, desorientado, y era idéntico a Elias. Según él, recordaba una habitación gris, sin puertas, donde alguien cantaba todo el tiempo. Los exámenes médicos de la época confirmaron que tenía 6 años de edad, biológicamente, pero su mente parecía haber vivido por décadas. Días después de ser identificado, desapareció nuevamente. Testigos afirman que simplemente desapareció en medio de un corredor del hospital. La historia de Elias Hartwood no murió con su retorno fugaz. De hecho, estaba lejos de terminar. El fenómeno de Elias, junto con las extrañas manifestaciones asociadas a él, se extendió más allá de los límites de Cavendish. En 1974, en un pueblo vecino, una niña de 7 años desapareció bajo las mismas circunstancias que Elias. Nuevamente, el colchón en el que dormía fue encontrado caliente, como si hubiera sido recién abandonado. Y nuevamente, el símbolo de los 3 círculos apareció, grabado en la pared, en la misma forma rudimentaria. No había dudas, el patrón se estaba repitiendo. El pueblo entró en pánico. La desaparición de niños con los mismos signos y símbolos comenzó a interpretarse como algo sobrenatural. Muchas teorías comenzaron a circular. Algunos creían que una entidad maligna estaba conectando estas desapariciones. Otros hablaban de rituales antiguos o incluso de un portal entre dimensiones. El fenómeno pasó a llamarse el misterio Hartwood. En 1989, un nuevo caso, esta vez en un pueblo más distante. Una joven de 10 años, llamada Sofía, desapareció de la misma forma. Cuando la policía llegó, la escena era idéntica a las anteriores. El colchón caliente, el símbolo de los 3 círculos en la pared y el cuarto cerrado por dentro. Los investigadores comenzaron a preguntarse si habría alguna conexión con el fenómeno de Cavendish. Y la conexión aparentemente existía. Documentos secretos, descubiertos años después, revelaron que había un patrón en los casos. Siempre que ocurría una desaparición, el símbolo quedaba atrás. Una señal que pasaba desapercibida para las autoridades, pero que los estudiosos del ocultismo rápidamente identificaron como parte de un ritual ancestral. Investigadores comenzaron a investigar el origen de este símbolo. Algunas fuentes antiguas, que databan del siglo XII, apuntaban a que los 3 círculos entrelazados eran un símbolo de portales. Según estas fuentes, este símbolo indicaba la presencia de una intersección entre 2 mundos, un plano físico y otro metafísico, donde el tiempo, el espacio y las dimensiones se distorsionaban. En 2003, el fenómeno se manifestó nuevamente, esta vez en un pequeño pueblo en la región de New Hampshire. Y como se esperaba, el símbolo apareció, acompañado de una desaparición extraña. Pero esta vez, la policía encontró algo más. Un diario secreto fue descubierto dentro de la casa de una de las víctimas, con detalles perturbadores sobre el otro lado, y una mención al Sector 9, un departamento gubernamental altamente confidencial. Los rumores comenzaron a circular, sugiriendo que el FBI estaba involucrado en una investigación sobre estos casos y que, durante muchos años, una pequeña unidad, el llamado Sector 9,
Había sido responsable de investigar las desapariciones y tratar de entender el origen de este fenómeno. Pero, como siempre, todo se mantuvo en secreto. El patrón era innegable. Cada nueva década una desaparición, con el símbolo y el misterio en juego. Era como si Elias Hartwood fuera el primero de una serie de víctimas elegidas por alguna fuerza misteriosa, y el símbolo de los 3 círculos sirviera como una advertencia o una clave para un enigma aún no resuelto. La verdad es que, incluso después de décadas de investigación, de desapariciones similares y de intentos de comprensión, nadie sabía con certeza qué había sucedido realmente con Elias Hartwood. El misterio, lejos de resolverse, solo parecía crecer en complejidad. ¿Qué era él? ¿Un niño perdido entre mundos o una víctima de fuerzas más allá de nuestra comprensión? El Sector 9, el departamento gubernamental que había investigado los fenómenos, seguía operando en las sombras. Los archivos secretos estaban guardados en cofres impenetrables, lejos de ojos curiosos. Pero los rumores persistían. Decían que el Sector 9 tenía una explicación para las desapariciones, pero prefería mantenerlo todo en secreto, temiendo que la verdad causara pánico masivo. Las familias de las víctimas, a lo largo de los años, buscaron respuestas, pero nunca fueron completamente escuchadas. Algunas se unieron, tratando de descubrir la verdad por sí mismas, mientras que otras se dieron por vencidas, incapaces de lidiar con el dolor y el misterio sin fin. Pero el símbolo, los 3 círculos entrelazados, seguía apareciendo en lugares inesperados. Paredes, libros antiguos, hasta en videos grabados de manera inexplicable. Era como si fuera una marca, algo que estaba más allá del tiempo, un recordatorio de que el fenómeno Hartwood no había terminado realmente. En 2019, un documental sobre el caso fue lanzado, atrayendo la atención de muchos. El director, en una entrevista, mencionó que descubrió una serie de grabaciones antiguas, hechas en la década de 1980, donde un miembro del Sector 9 aparentemente afirmaba que la desaparición de Elias y los incidentes posteriores no fueron accidentes. Es un ciclo, decía el hombre en la grabación, con voz temblorosa. Ellos vuelven, siempre vuelven. El documental, sin embargo, fue retirado abruptamente poco después de su lanzamiento, con el argumento de contenido sensible y no autorizado. Pero las preguntas seguían surgiendo. Y para aquellos que estudiaban el caso de cerca, el fenómeno Hartwood era un recordatorio constante. Tal vez, después de todos estos años, lo que sucedió en 1911 nunca fue un final, sino un nuevo comienzo. El comienzo de algo que aún se está desarrollando a medida que las líneas entre nuestro mundo y el otro siguen desdibujándose. Elias Hartwood desapareció en 1911, pero tal vez nunca se fue realmente. Tal vez todavía está aquí, entre nosotros, en algún lugar que no podemos ver. Tal vez solo esté esperando otro ciclo. Y quién sabe, tal vez el verdadero secreto nunca haya sido la desaparición en sí, sino lo que existe entre las capas de tiempo oculto de nuestra comprensión. Y sí, algún día el símbolo de los 3 círculos aparece frente a ti. La historia de Elias Hartwood sigue viva y la verdad sigue sellada. Si esta historia te dejó con más preguntas que respuestas, no estás solo. Elias Hartwood desapareció hace más de un siglo, pero su sombra aún parece moverse entre los muros del tiempo.
¿Crees que todo esto fue real? ¿O solo una serie de coincidencias inquietantes? Déjanos tu teoría en los comentarios. ¿Qué piensas tú que ocurrió realmente aquella noche? Y si te apasionan los misterios que la historia prefirió enterrar, suscríbete a Expediente Sellado. Activa la campanita porque esto apenas comienza. Dale like si quieres que sigamos abriendo archivos prohibidos. Y recuerda, la historia solo mostró la mitad, el resto quedó en el Expediente Sellado.